Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de este canal Siendo Estela. En este videito lo que vamos a hacer es básicamente contar historias de terror, porque sé que a la gente le gusta mucho el terror. Entonces vamos a contar algunas historias que tengo aquí en el ordenador y vamos a opinar y vamos a todo eso, ¿sabes? La primera historieta es un poquito larga, pero puede ser interesante. Cuando me casé, me fui a vivir un rato, a la casa de mi suegro en lo que conseguía casa, porque ya saben, los mexicanos hacemos todo al revés. El hecho es que desde que puse un pie en esa casa se sintió un ambiente raro. Cuando hay ambientes raros es mejor salir pitando. No en cuanto a las personas ni tampoco en que yo les caía mal, sino se sentía una vibra rara. Uno se da cuenta luego es por el viento. Aquí dice luego, perfecto. Luego, cuando algo no encaja. Total, en lo que fue la tornaboda, varios amigos se quedaron a dormir ahí. Al día siguiente me contaron que afuera de un cuarto una niña de cabello largo estaba parada en la puerta. Cosa que no les creí. Posiblemente andaban borrachos y estaban soñando. El problema fue que 3 personas me dijeron lo mismo, pero aún así no lo tomé muy en serio. Cuando te lo dice uno, vale. Cuando te lo dice dos, ves dudando. Cuando te lo dice 3 personas, ya puede ser verdad, ¿eh? Uno de esos días se escucha que abren y cierran una puerta en la planta alta, por lo que pensé que había alguien que llegó antes que yo. Pues no le di importancia y me puse a ver la tele. Mi esposa me marca el celular, al móvil, por si acaso, y me dice que está con sus papás en el súper haciendo el mandado. En eso se vuelve a escuchar que abren la puerta, a lo que yo le pregunté que quién estaba en la casa, porque claramente había alguien arriba. Si hay un desván, peligroso. Si es 2 pisos, bueno, pero cuidado. De inmediato subí y no había nadie. En ese tiempo era invierno y los cuartos estaban fríos, pero el cuarto donde yo escucho la puerta estaba demasiado frío. No sé si sabéis que las entidades hacen que un ambiente esté aún más frío de lo que pues normalmente está la habitación. Más frío incluso que afuera. Fue donde mejor me salí a la calle a esperar a que llegara. Otro día, después del cumpleaños de mi esposo, donde le regalaron un globo inflado con helio. Desde ahí les tengo miedo a esos globos. Llegué, como de costumbre, no había nadie. El globo estaba abajo de la escalera. Solo lo volteé a ver de reojo porque me andaba haciendo del baño. Estaba en el baño. Subí al baño, en plan, ok ya. Subí al baño y cuando salí de ahí, el globo, casi sin aire, estaba enfrente mía. ¿Cómo que enfrente tuya? En plan, ¿qué? A la altura de mi cara. Me quedé helado en cuestión de segundos. O sea que estaba volando en globo. O como. Reaccioné y aventé el globo. Corrí hacia mi cuarto y me encerré esperando que alguien llegara. Puse una película para tratar de olvidar lo que acababa de pasar. No película de miedo. Pero creo que media hora. Y se escuchó ruido abajo. Pensé que ya habían llegado y bajé rápido para contarles lo que había sucedido. Pero nada. Todo estaba apagado. Nadie había llegado, se escuchó un portazo en la parte de arriba y se fue la luz. Se fue la luz. Yo me mudo. En plan, se lo digo la casa de los suegros, se lo digo a mi suegro y le digo, múdate. Se abrió la puerta de la recámara de la habitación principal y se cerró. Me volví a salir al frío a esperar que alguien llegara. Mientras estoy esperando afuera, ya casi anochece,
y no sé por qué volteé hacia la ventana del cuarto principal y solo veo que la cortina se mueve, como si alguien estuviera para afuera, viendo para afuera y se escondió para no ser visto. Desde ahí no volví a llegar sin que nadie estuviera en la casa. Yo sí creo en los espíritus, así que sí le creo a este señor que le ha podido pasar esas cosas. Y esa casa tiene historia, aunque no lo sepa. No sé qué opináis vosotros, pero yo opino que a esa casa yo no volvería. Vamos a continuar. Si oís un ruido raro es porque tengo el aire acondicionado. Voy a tener que hablar un poquito más alto, pero es que si no me hace un pollo y creo que no estaría guay. No. Vamos con la segunda historia. Dice así: mi familia y yo somos cristianos desde hace 13 años. Creo que lo que dice la Biblia es 100% real y que existe un mundo espiritual en donde el bien y el mal están en constante lucha. Esta experiencia que contaré, iba a decir, pasó hace 4 o 5 años aproximadamente. En ese momento yo tenía 23 años y mi hermana 20. Ok, durante meses yo había estado experimentando parálisis del sueño. De hecho, yo nunca he tenido parálisis del sueño y muchas personas me dicen: ¿cómo que no? ¿Qué suerte has tenido? Yo sí he tenido y ha sido horrible, no sé qué. Y yo nunca, que sepa, que me acuerde, yo nunca he tenido parálisis del sueño, la verdad. Constantemente estás despierto, pero no puedes moverte o hablar, escuchar voces a mi alrededor, ver sombras cerca de mí. Eso es lo de una parálisis del sueño. A veces hasta 3 veces por la noche. Para mí ya era algo normal. Yo sabía que había algo en mi casa. Como dije, somos cristianos y creo en la batalla espiritual. Así pasaron 10 semanas hasta que una madrugada, como cualquier otra, me despertó un grito horrible de mi hermana. Empezamos mal, los gritos son malas señales. Ella cuenta que tuvo una pesadilla y fue al cuarto de mis papás. Pero al entrar vio la silueta de alguien parado y le dijo: ay papá, ¿qué haces despierto hasta ahora? Me asustaste. Ok. En ese momento volteó a la cama de mis papás y ¡oh, sorpresa! Los dos estaban dormidos. Fue ahí cuando ella sintió mucho miedo y soltó el grito que me despertó. Mi reacción fue salir corriendo hacia donde venían los gritos y me encontré con una escena que hasta el día de hoy, al recordarlo, me pone nervioso. Mi hermana en cama de mis papás gritando con terror, en mayúscula terror, con la mirada ida viendo a la nada. Mis papás trataban de hacerla regresar en sí, pero era imposible, su terror era más grande. O sea, tenía los ojos en blanco, mirando hacia la cama de los padres. Yo veo eso, me cambio de país. Salgo, aunque sea las 3 de la mañana, a la calle y me meto, yo que sé, debajo de un coche mismo. No sé cuánto tiempo estuvimos tratando de hacer que mi hermana reaccionara hasta que pudo decir algunas palabras y nos contó lo que había visto. Mi papá y yo empezamos a orar, como lo marca la enseñanza bíblica. Le voy a dar para abajo porque no puedo leer todo. Ok. En ese momento mi hermana empezó con náuseas, decía que sentía que algo dentro de ella quería salir. Mi papá y yo prácticamente la cargamos hasta el baño porque ella no podía sostenerse de pie. Ya la taza empezó a vomitar. Lo pondré entre comillas porque en realidad no salió nada de ella, pero ella cuenta que ella sí se sentía como estaba vomitando algo. Continuamos orando no sé cuánto tiempo más. En un momento ella empezó a hablarle a algo. Ella le gritaba y le decía que ella la dejara en paz. Estaba como poseída la chica esa, ¿no? Ni mis papás ni yo vimos nada, pero ella sí. En ese momento yo me acerqué al oído de mi hermana y seguí orando por ella. Nos cuenta que en ese momento escuché una voz que le decía que me golpeara. Se volvió esquizofrénica de la nada. ¿Qué cojones, tío? Espero que por la palabra golpeara no me quiten el vídeo, ¿ve?
Gracias a Dios no lo hice de repente de un momento a otro, todo acabó. El ambiente volvió a estar tranquilo y mi hermana dejó de sentir miedo. Estoy seguro que esa noche algo quería hacernos daño y había estado preparándolo todo durante meses. Desde esa noche hasta la fecha no he vuelto a experimentar parálisis del sueño. Es una experiencia que pensé que solo pasaba en las películas de terror. Experimentarlo en carne, ¿sabes? Sé hablar perfectamente. En carne propia es algo que no le deseo a nadie. No sé cómo está su hermana, espero que bien, pero yo después de eso, yo ya me quedo loca, ¿sabes? Loca. Vamos a seguir con la siguiente historia. Si queréis contarme alguna cosilla en los comentarios podéis hacerlo. Tercera historia, vamos a comenzar. Soy una chica de 12 años y mis papás se separaron cuando apenas tenía 9 o 10. No recuerdo bien. Buena esa. Mi papá ha pasado por muchas cosas diferentes, pero hay una que no voy a olvidar. Los días de diario, básicamente. Me quedaba en casa de mi mamá y los fines de semana me iba a casa de mi padre. Tenía la custodia compartida. Ese fue el primer alquiler de mi papá. Bueno, cuestión que hubo varios fines tranquilos, nada raro sucedía, pero recuerdo una noche que fue la peor de mi vida. Resulta que cuando me fui a acostar cerré mis ojos e intenté dormirme, pero escucho que batían una taza. Recuerdo exactamente cómo era. Era el sonido de una taza de cristal siendo batida con una cuchara metálica. ¿Qué? Inmediata pensé que era mi papá, porque él siempre tomaba un té digestivo después de comer y no había pasado mucho tiempo después de cenar. Le debe de doler el estómago. Pensé que no era así. El ruido cada vez era más molesto, se escuchaba y luego dejaba de escucharse. Así estuvo como por unos 20 minutos hasta que dije en voz alta: "Pa, ¿te estás haciendo un té digestivo?", pero nadie contestó. Lo llamaba cada vez más fuerte: "Papá, papi", pero sin embargo nunca nadie contestó. Ahí lo dejé pasar, pero se seguía escuchando y no me dejaba dormir. Luego empecé a mirar la ventana de mi pieza desde mi cama. Tenía cortina y se veía como un tubo estaba colgado del techo. ¿Qué? ¿Un tubo? Como un tubo estaba colgado del techo. ¿Un tubo? ¿Qué cojones, tío? ¿Cómo que un tubo? Supongo que de la chimenea. No sé. En esas cosas nunca me dejes afuera de la ventana, por favor. Cabe recalcar que la casa tenía rejas, o sea que nadie podría entrar. Estuve largo rato viendo la ventana y de la nada vi una mano saludándome y desapareció. ¿Cómo con una mano? De la nada apareció una mano, ¿sabes? Es cuando entré en pánico y me dio mucho miedo. Lloré en silencio y estuve un rato esperando a ver si se me pasaba el miedo, pero no fue así. Así que me fui a la pieza de mi papá y le conté lo sucedido llorando. Él dejó que me acostara con él y empezaron ruidos. Escuchaba como encarvaban bolsos detrás mío. Bueno, modas quizá. Y pasos que se acercaban a mí cada vez más. Pero luego llegaban. Yo considero que esa noche fue la peor que pasé. Pueden pensar que soy una cagada, pero tenía 10 años y no se imaginan lo que yo sentía. Mi papá me contó que esa casa no estaba bendecida y que él había visto cosas peores, que se apoderan de su mente, que hace que vea cosas imposibles o que no estén ahí. Sin embargo, él siempre me dice que yo tengo una conexión con el más allá, debido a que puedo ver cosas que los demás no. Me lo dice por todo lo que le cuento, que veo, pero bueno, eso, jaja, chao. Si es de ella, entiendo que no se muda, pero si es por la casa, yo me mudo de casa, de país, de ciudad, de todo, porque yo no podría seguir en esa casa después de ver una mano, en plan, no sé si me entiendo. Ahora escucho cosas, ¿sabes? No podría. Vamos con la siguiente historia.
aquí tenemos la siguiente historia. Vale, vamos a poner. Hace unos años, cuando tenía 15 años, era una típica adolescente. Salía con mis amigos todos los días. Un día estaba volviendo a mi casa, que era bastante lejos, por un camino largo de tierra, y sentí que alguien me perseguía. Sentía como si fuera una persona muy grande caminando detrás mío. Vamos al grano, Giré a mirar demasiadas veces, pero no veía a nadie, así que simplemente lo ignoré pensando que era parte de mi imaginación, pues siempre tuve la imaginación, no sé decir imaginación, tío, muy amplia, con esas cosas, e intentaba no creer en esas cosas paranormales. Así pasaron muchos días cada vez que volví a mi casa. Después de las 8 de la noche sola, sentí que alguien me perseguía. Muchas veces alcancé a ver sombras, pero volteaba y no veía nada. Pasaba casi corriendo esa calle todas las tardes. Claramente me daba miedo pensar que realmente había algo persiguiéndome, obviamente. Siempre que pasaba ahí, yo como una adolescente en ese momento lo vinculé a una capilla con cementerio. Los cementerios están rodeados de muchos almas, así que no da gracia. Que había más allá, casi al fondo de la calle, que no tenía salida. Le dije a mi madre que siempre sentía que alguien me perseguía en el camino, y muchas veces llegué a sentir brisas corriendo repentinamente por mi cabello, o hasta susurros. Mi madre nunca me creyó hasta el día de hoy. Creo que esa capilla tenía algo muy raro. Siempre enterraba mucha gente en ese lugar, y también se me hacía muy raro escuchar cantos en ese lugar los días sábados en la noche. No sé hablar, tío. Aprende a hablar. Oh, Estela, por Dios. Ok. O de madrugada. A lo largo de mi estadía en esa casa, que fueron unos 3 años, siempre aparecían animales por ahí, o como era un lugar medio rural, la gente lo tomaba normal. Pero siempre sentí que esa calle y en sí, en ese campo, había algo muy tenso. Sin contar el hecho de que una de mis amigas me contaba que desde que su abuela empezó a asistir a esa capilla, había algo diferente en ella. Nunca fui una persona muy miedosa en esas cosas, pero esos meses que estuve pasando por esa calle fui una persona que tarde y me sentía perseguida. Fueron de los peores meses de mi vida. Mi madre siempre me decía que era parte de mi mente que me jugaba en contra con esas cosas. Luego de que salí de ese lugar y me mudé, nunca más volví a sentir esa tensión hasta el día de hoy. Sigo pensando que esa capilla tenía algo que ver con todo lo que se sentía en esa calle. Yo también lo creo. Yo también estoy con esta persona que ha escrito esta historia. Sí, esa capilla tenía definitivamente algo que hacía que cuando pasara la gente por ahí se sentía raro. Es obvio, y hay que decirlo, y es obvio. Siguiente historia y última. Vale, aquí tenemos la última. Ok, aquí nos van a dar un poquito de contexto para entender mejor la historia. Para entender la anécdota que estoy a punto de contar, debo de decirles por qué y cómo llegué a esa casa. Mi familia de mi madre, o sea, la familia de mi madre, ha sido de creer en brujería, sucesos paranormales, brujas y entre otras cosas paranormales. Yo he escuchado esas historias que me contaba la familia de mi mamá todos los fines de semana que íbamos, y yo me interesé en esas historias que me contaban. Y yo empecé a creer en eso. Obviamente, si te lo cuentan todo el rato, pues obviamente te lo acabas creyendo, ¿no? Unos 2 años después, mi papá le fue infiel a mi mamá y nos fuimos a vivir a otra parte porque el esposo del amante de mi padre lo amenazó de muerte. Ok. Al lugar a donde nos dirigimos estaba muy lejos. Eran como 5 o 6 horas de viaje a ese sitio, donde vivimos por medio año más o menos. Durante ese tiempo yo vendía dulces para poder comer. Después de un tiempo mi mamá ahorró para irnos de ahí. Hicimos otra mudanza, pero esta vez eran 10 horas de viaje. Bastantes horas. Y en ese lugar se encontraba mi abuela y mi abuelo materno. Ok. Estuvimos ahí por un mes hasta que encontramos una casa cerca de la de mi abuela materna, como a 5 o 6 casas de la suya. Hablamos con la persona que rentaba la casa y la vimos, y había brujería en uno de los cuartos.
y mi mamá tiró la bolsa con vela y pues no le dimos importancia, pusimos en un Jesucristo en el cuarto donde encontramos la brujería y en mi cuarto que compartí con mi hermano. Yo después pasaron unos 2 años y mi mamá se volvió a encontrar con una de sus amigas de hace tiempo, así que mucho tiempo quedaba los fines de semana en cenar y llegó el fin de semana normal y todo cocinar en la casa donde yo estaba viviendo, así que yo estaba emocionada. Nunca se debe de tocar la brujería porque se te puede pegar todos los males que esa persona ha hecho hacia otra persona. Porque la amiga de mi mamá tenía un hijo mayor que un hijo años mayor que yo, y ese día íbamos a jugar como un skin game y subimos las camas, movimos los muebles y en eso se tuvieron que ir dejándolos en su casa, así que yo me quedé con mi hermana y empezamos a jugar y volvimos a levantar las camas, los muebles, pero se nos ocurrió bajar el diosito. Bajamos el diosito que tenemos en nuestro cuarto, vale, una estatua de Dios, y digo a mi hermano que me acompañe a la cocina por provisiones, o sea, por comida para el juego, así que me acompañan y subo primero yo hasta que de repente escucho que alguien sube y luego, oye, no te vayas a comer las provisiones, es para ahorita. Y veo que alguien se pasa a su guarida hecha de cobija y pasa la cabeza por las cobijas y mi hermano desde la cocina me llama y me dice que dijiste gritando y yo me espanté y no le dije hasta que después se cayó mi colchón que tenía levantado y pensé que yo había sido el que lo tiró, así que no le di importancia. Mi hermano subió y me dijo que no me comiera las provisiones y empezó a apagar las luces, sentía miedo, escalofríos, la piel se me helaba, hasta que le digo a alguien, Tadeo, alguien pasó hacia tu guarida. Y se fue directo hacia el osito y me dijo que le había escuchado a alguien allá abajo, pero que se subió y no dijo nada. Y en eso levantaron mi hermano un juguete de una caja de juguetes que tenía muy mueble negro, así que se espantó, me espanté y empezamos a decir que se fue por el diosito y empezamos a burlarnos como que no pasó nada, hasta que de pronto se escucharon los llantos de una mujer en la parte de abajo. Luego le dijo que se escucharon los llantos y regresamos todos a su lugar, ya no hicimos nada. Por esa misma noche me dio una parecida de sueño, me espanté y yo ya... Ha pasado tantas cosas que no me he enterado de absolutamente nada, te lo juro, no me he enterado de absolutamente nada. Ok, ya está. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que haya gustado, suscribiros, darle like y darle a la campanita para no perderos ningún vídeo que vamos haciendo en la trayectoria esta. Espero que os haya entretenido y dejadme en los comentarios si queréis otra parte de sucesos paranormales que le ocurren a la gente. Espero que paséis una buena tarde y una buena noche y un buen día. Besos.